y estamos en la serie La armadura del creyente. Así es que Efesios 6:16 nos da un elemento más en la armadura del creyente y dice, sobre todo, dice el apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo voy a repetir. Sobre todo, di conmigo, sobre todo, tomad. Dilo fuerte, tomad el escudo de la fe. Mire para qué dice. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando el maligno te manda dardos de fuego, ¿sabe? Los dardos de fuego eran los más dañinos, porque o mataban a alguien, o incendiaban algo, o prendían fuego para consumir, para destruir algo. Entonces, el enemigo manda esos dardos de fuego, y usted y yo necesitamos estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Dígame, ¿cómo nos podemos preparar? En este sentido, la Biblia nos dice que es con el escudo de la fe. Venimos viendo, mis hermanos, los elementos de lo que hemos llamado la armadura del creyente. Amén. Lo que el apóstol Pablo llama la armadura de Dios, porque es lo que el Señor ha preparado para que los creyentes, o para todos los que creen en Él, mejor dicho. Hoy hablaremos del escudo de la fe. Para ello veremos lo que es el escudo, para qué servía, cómo funciona y cómo podemos usar la fe para lograr la protección que un escudo daba a su portador. Recuerde que Pablo hace una analogía entre un soldado romano, lo que porta un soldado romano, y lo que puede portar un creyente. ¿Está conmigo? Él está haciendo una analogía, y en este caso, en la analogía, Pablo pone a la fe como si fuera un escudo. Dile al que está a tu costado, la fe es como un escudo. Y para ilustrar un poco esto, quiero contarle la historia de Corrie ten Boom. ¿Han escuchado de Corrie ten Boom? Ya. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia comenzaron a darle cabida o cobijo, proteger a los judíos que estaban siendo perseguidos y asesinados. Entonces ella en su casa, con sus papás, toda su familia, eran cristianos holandeses, y de pronto a los judíos que eran perseguidos los escondían por tiempo hasta que podían saber que iban a salir seguros, y salían de ahí, ¿no? Y luego venían otros, y así sucesivamente, hasta que la Gestapo los identificó, los detuvo y los mandó a un campo de concentración. Murió su papá, murió su mamá, y ella estaba en el mismo campo de concentración que su hermana. Su hermana se llamaba Betsy, una creyente muy tremenda. Y cuando veían las atrocidades que hacían los nazis en ese tiempo, en los campos de concentración, Betsy le animaba a Corrie ten Boom, porque Corrie estaba como molesta y consternada por todo lo que pasaba. Y ella le decía, hey, estamos de paso, vamos a la patria celestial. Y Betsy la animaba y le decía, viene la salvación. Viene la salvación. No te rindas, Corrie, viene la salvación. Mi hermano, esto avivó el corazón de Corrie. Y ella, su hermana Betsy, va a morir por tanto abuso que cometían en ese campo de concentración. Murió, y ella contó algo impactante. Dice que en medio de aquel horror, su fe en Dios era lo único que impedía que el odio destruyera su corazón. Hermano, Dios nos libre a usted y a mí de estar en lugares como esos campos de concentración. Pero ¿cuántas personas han salido de allí sanas emocionalmente? ¿Y cuántas salieron destruidas? Los que no murieron físicamente, muchos de ellos murieron emocionalmente y espiritualmente, porque no tuvieron de dónde agarrarse. La fe de Corrie ten Boom la mantuvo firme hasta el final. Ahora, aquí viene una situación interesante que ella cuenta. Dice que cierto día después de la guerra, después que había pasado la guerra, ella sobrevivió, la única en su familia que sobrevivió. Y comenzó a predicar acerca del perdón de Dios, que era lo que ella había hecho. Había perdonado a la gente que estaba ahí.
o sea, a los soldados nazis y todos ellos. De pronto dice que en una iglesia donde ella estaba compartiendo, dice, se le acerca un hombre alto, rubio, y se le acerca y se identifica como un ex guardia nazi. Él se acordaba de ella. Ella no se acordó inmediatamente de él. Y él se acercó y le dijo, ¿usted se acuerda de mí? Ella lo miró por un momento, no lo reconoció inicialmente y después lo reconoció. Era el guardia que había maltratado a su hermana tanto que terminó muriendo. Y en ese momento dice que el guardia agachó la cabeza, no podía mirarla a los ojos. Y le dijo, ¿sabe? Hoy creo en Jesús. ¿Puede perdonarme usted? Y Corrie ten Boom dice, quiero leerlo aquí, ¿puedes perdonarme? Le dijo. Corrie sintió enojo, dolor y rechazo. Ella misma escribió que parecía que dardos encendidos atravesaban su mente. No merece el perdón. ¿Cómo voy a perdonarlo? ¿Y mi hermana? Pero decidió actuar por fe. Y fíjese, la fe es la que viene a protegerte de todos esos pensamientos que atacan tu mente y tu corazón. Y ella decidió actuar por fe. Y dice que puso su mano, extendió su mano sobre el hombre y oró internamente e intensamente. Y dijo, Jesús, no puedo perdonarlo con mis fuerzas. Dame tu perdón. Ayúdame a perdonarlo. Dice que cuando ella decidió dar el perdón y lo hizo, sintió que algo comenzó a cambiar en su interior. Hermano, la fe, escúcheme, ella no perdonó porque sintió, ella perdonó por fe. Por fe en Cristo Jesús, en lo que Cristo había hecho por nosotros. Y es esa fe que va a ser un obstáculo para que esos pensamientos que digan no se lo merece, para que esos pensamientos que dicen no eres digno, también te lo dicen a ti. No eres digno, no eres capaz. La fe es ese escudo que tú y yo necesitamos. Mi hermano, actuar en fe es ese escudo para los pensamientos dañinos que en nuestra mente muchas veces el enemigo juega con ello. La fe es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, ¿qué es el escudo? ¿Qué es el escudo? El escudo es un objeto, estoy hablando del escudo como arma de guerra. Es un objeto de protección diseñado para detener, desviar o resistir ataques. Es una defensa colocada entre el ataque y la persona que porta el escudo. ¿Está conmigo? Básicamente es eso, es una definición sencilla. ¿Para qué sirve el escudo? Ay, pastor, ¿para proteger? Sí, exactamente. Sirve para proteger el cuerpo, para reducir el impacto de un ataque, para crear defensa frente a un enemigo o a un peligro que estamos enfrentando. Cubre al guerrero en ese tiempo de flechas, espadas, lanzas y cosas por el estilo. ¿Cómo funciona? Pues fíjate, tienes que agarrarlo fuertemente y colocándolo entre el ataque y tú. Dile que está a tu costado. Tienes que agarrarlo fuertemente y lo colocas. Dile, y lo colocas entre el ataque y tú. O sea, de nada vale tener el escudo si vas a hacer esto, ¿no? De nada sirve tener un escudo. O sea, tienes que colocarlo entre el ataque y tú, ¿ok? ¿Cómo es que la fe hace esto? ¿Cómo es que la fe se vuelve un escudo para nosotros? Antes de responder esta pregunta, debemos entender algunas cosas primero. En la Biblia, no solo la fe aparece como escudo, ¿sabía? No solo la fe aparece como escudo. También Dios aparece como escudo. ¿Amén? Por ejemplo, le voy a dar un par de citas, hay más, pero solamente un par para nuestro tema. Salmos 3:3 y Génesis 15:1. Salmos 3:3 dice: tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cuántos pueden decir eso?
Tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Génesis 15:1 dice, hablando de Abraham, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mire lo interesante, hermano lindo. En el primero es el salmista, el rey David, diciendo que el Señor es escudo alrededor de él. Él lo reconoce, amén. Pero en la primera es Dios diciéndole, Dios mismo le dice directamente a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y miren, la palabra que aquí se traduce, la palabra hebrea que aquí se traduce como escudo es Magén. No sé si se pronunciará así, pero es M-A-G-E-N, así que en español suena Magén. ¿Ok? ¿Qué significa? Escudo, protector, defensa, cobertura. Fíjese, no habla solo de un objeto militar que pueda cumplir esa función, sino esta palabra Magén que se usa en Salmos y en Génesis, particularmente hablando de Dios siendo nuestro escudo. Esta palabra, mi hermano, habla no solo de un objeto militar, sino de protección activa y cercana. Protección activa y cercana, es decir, que no necesitas tú agarrarlo, él solito se pone como cobertura. Así es Dios con nosotros, ¿está conmigo? Dios muchas veces es nuestro protector. Él es nuestro escudo también. Podemos decir como el salmista dice aquí. Y en ese caso, mi hermano, tú y yo no tenemos que agarrar nada. Él es tu escudo y Él se pone delante de ti. Él ve quién te ataca y Él te protege. Magén es la palabra en hebreo que nos enseña eso. ¿Está conmigo? Mi hermano, es la protección de Dios que Dios le promete a Abraham y a David. Por otro lado, mi hermano, por otro lado, la palabra escudo que usa Pablo para describir algo muy diferente, para describir escudo también, esa palabra que usa Pablo describe algo muy diferente. No solo porque está en griego, sino porque el significado también es diferente. La palabra que usa Pablo es tireos. Tireos, con tilde en la O, tireos. Y tireos viene de la palabra griega tira. ¿Ok? ¿Qué significa esta palabra tira? ¿Qué cree usted que significa? No, se equivocó. La palabra tira significa puerta. Pastor, ¿qué tiene que ver puerta? ¿Por qué? Porque, mi hermano, recuerde que Pablo está haciendo una analogía de un soldado romano. Y un soldado romano tenía un escudo que parecía una puerta. Se le conocía como el scutum romano. En latín, scutum romano. Y la medida del escudo era 1,20 m. Mire, 1,20 m. Yo, que soy una persona alta, 1,20 m. Por 60 o 75 centímetros. Parece una puerta, ¿sí o no? Y la idea era justamente protección también. Y mi hermano, aquí tenemos algo muy poderoso. Porque mi hermano, no era un escudo pequeño, no era un escudo decorativo, simbólico solamente. No. Era una cobertura grande, amplia, que protegía casi todo el cuerpo y que el soldado debía agarrar y usar, e incluso podía unirse a otros y formar una fortaleza, y por decirlo de alguna manera, un muro con esos escudos. Mi hermano, esto es lo curioso que quiero resaltar, que en el Antiguo Testamento se enfatiza la protección, la cobertura divina como defensa personal que Dios dio, en este caso a Abraham y a David. Pero el apóstol Pablo nos habla, mi hermano, nos enseña que Dios nos ha dado la fe como protección para la lucha espiritual que tenemos tú y yo. Y eso requiere que tú acciones, te muevas, hagas conforme a la fe que profesas. ¿Está conmigo? Es decir, usted y yo tenemos que agarrar la fe. Dios es nuestro escudo, sí, pero Él nos está diciendo, hay batallas espirituales que tú y yo, que tú tienes que pelear. Y para eso Dios ha dispuesto de un escudo, que no es Él directamente, es la fe.
¿Está conmigo? ¿Qué pasó, hermano? Es la fe. Y la fe, mi hermano, no se usa o no sale porque lloras. No sale porque comienzas a renegar. No sale porque sientas. ¿Está conmigo? Vamos a ver. Vamos a meternos un poquito más en el tema. Porque usted y yo, mi hermano, necesitamos tomar la fe. Entonces, ¿cómo es que la fe hace esto, mi hermano? Mira que está a tu costado y dile, vamos a ver cómo es que la fe hace esto. Pablo no solamente dijo que existe un escudo. Él dijo, tomen el escudo de la fe. Entonces, ¿cómo es que la fe hace esto? Hermano, tienes que usarla. Dile que está a tu costado, tienes que usarla. Hermano, muchos creyentes saben de la fe, pero cuando el enemigo los ataca, recordándole su pasado o trayendo pensamientos catastróficos, no la usan. Cuando el enemigo comienza a coquinarlos, mandando mensajes o usando personas para oprimir tu vida, en vez de usar la fe, comienzas a lamentarte. No mire a nadie, por favor. Pero muchos cristianos hacen eso, comienzan a lamentarse, a quejarse. Mire, comienzan a pensar, Dios me está castigando, ¿qué he hecho mal? ¿Se da cuenta cómo hablamos hace 2 semanas de la verdad? ¿Se da cuenta cómo el hecho de estar basado en una mentira, de creer una mentira, te hace pensar diferente erróneamente? Porque piensas que Dios te va a castigar. O sea, Jesucristo recibió un castigo. ¿Qué castigo recibió Jesucristo? ¿Tu castigo? ¿O no recibió suficiente castigo Jesucristo? ¿Que tú necesitas recibir todavía un poquito de castigo? ¿Jesús recibió todo el castigo que tú merecías o no? ¿Recibió todo el castigo que tú merecías o no? Entonces, ¿por qué Dios te castigaría a ti que has puesto tu fe en Jesús? ¿Está conmigo? Pero hermano lindo, no puedes desconocer las consecuencias de tus acciones. Y no puedes desconocer que hay gente que puede querer hacerte daño. No es para echarnos atrás, no es para llorar, no es para ponernos a lamentarnos, es para enfrentar. Diga conmigo, enfrentar. Es para enfrentar, y para enfrentar necesitas tomar el escudo de la fe. Porque cuando ves una persona que viene a atacarte de maneras que tú no conoces, de maneras que tú nunca has visto, que tú nunca has enfrentado, necesitas la fe para saber y creer que Él es más fuerte que el que te está enfrentando. ¿Está conmigo? Por eso, hermano, tienes que tomarla, tienes que decidir usar la fe y entrenarte en ella. La Biblia dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Así dice la Biblia. La fe viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mi hermano, al oír el Evangelio, fe viene a ti. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, escuchamos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias, pastor? Que Dios nos perdona. Dios no va a poner a juicio a ver si te perdona o no. Si tú te arrepientes y le pides perdón, Dios te perdona. No se pone a pensar a ver, ¿valdrá la pena perdonar a Edward? ¿Valdrá la pena? Se pasa hoy, no sé si lo perdono o no. No. Dios no va a poner en tela de juicio eso. Si tú te arrepientes y pides perdón, tú puedes estar seguro, eres perdonado. Mira que está a tu costado, dile, ¿ya te arrepentiste? Dile, ¿ya pediste perdón? Dile una cosa más, estás perdonado. ¿Lo cree? Hermano, pero no siento. Espérate que de aquí vamos a llegar a eso. Mi hermano, entonces, al oír el Evangelio, fe viene a ti. Pequeña, mediana, grande, como sea. Ahora tienes algo con que defenderte de esos ataques del enemigo. Ya tienes algo. ¿Por qué crees que leemos y estudiamos la palabra de Dios? Porque, hermano, al leerla,
al empaparnos de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Si tú lees la palabra de Dios para alimentarte, entonces tu fe se va a fortalecer. Si tú te aprendes la palabra de Dios simplemente para refutar cosas, entonces tu fe no se alimenta tu intelecto y tu orgullo. Y sabes muchas cosas, puedes recitar muchos versículos bíblicos, pero no sabes cómo aplicarlos. ¿Está conmigo? Necesitamos poner en práctica. Si tú has escuchado la palabra de Dios, hay algo de fe que ha crecido en ti. Tienes con qué enfrentar, algo con qué enfrentar al enemigo. Para usar el escudo, mi hermano, tienes que entrenarte y practicar. Pastor, ¿cómo practico? Bueno, practica con ataques ficticios, pues. ¿Así no hacemos? ¿No se hace? Cuando dos soldados practican la lucha, ¿qué hacen? Son como ataques ficticios, no están yendo a lastimarse. Mi segundo hijo practica jiu-jitsu. Yo le he dado unas cuantas leccioncitas, pues, pero no. No, él va a su entrenamiento y se junta con otros muchachos como él, y hay un entrenador allí, y se enfrentan. Y yo estoy mirando muchas veces, y de pronto no me molesto por lo que está pasando ahí, porque no se están peleando, están entrenando. ¿Está conmigo? Es un enfrentamiento ficticio. No procuran lastimarse. ¿Está conmigo? Hermano, cuando usted y yo tenemos algo de la palabra de Dios, tenemos que entrenarnos. ¿Cómo? ¿Cómo esto me sirve para esos bajones que yo sé que tengo? Yo sé que bajo ciertas circunstancias mi esposa me dice así, me dice asá, y yo me siento mal, o X persona me humilla, o tal cosa pasa y yo me siento mal, mi cuenta se queda en cero y yo me siento inestable. ¿Cómo me sirve esto que estoy leyendo para enfrentar eso? ¿Está conmigo? Entonces puede usarlo. Ahí me entreno. La próxima vez que venga, que mi cuenta esté en cero y que vengan pensamientos a decirme, uy, ¿y ahora? No tienes nada. ¿Cómo vas a comer? ¿Con qué vas a mandar a tus hijos al colegio? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué le voy a decir? Lo que leíste te ayuda para eso. ¿Está conmigo? ¿Cómo vas a practicar? De esa manera. Situaciones ficticias que tú ya sabes que pasas. Mira que está a tu costado, dile, creo que nos están hablando. Cada día, mi hermano, habrá dardos de fuego que el maligno te lanzará. A ver si tú los recibes o los detienes con tu escudo. Son pensamientos que quieren destruirte. Destruir tu autoestima, destruir tu propósito, la vida abundante que Dios quiere darte. Sí, de pronto tienes 10 años de creyente y metiste la pata otra vez. Mira que está a tu costado, dile, de alguien están hablando, no te preocupes, no es de ti. Y metiste la pata y el enemigo viene y te dice, tanto tiempo que vas a la iglesia y sigues con la misma tontería. No mire a nadie, míreme acá, por favor, míreme acá. Hermano, el escudo de la fe. ¿Qué has leído de la palabra de Dios que ha fortalecido tu fe para poder decir, soy nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Dios me ha perdonado, Él es mi sacrificio, Él llevó mi pecado, soy libre. ¿Está conmigo? Hermano, ¿de dónde sacamos eso? De la palabra de Dios que alimenta nuestra fe. Entonces, saco y puedo levantarme y ponerme en pie porque hay una batalla que enfrentar cada día. Pastor, pero es que usted no trabaja con mi jefe. Mi jefe es, pastor. Esa persona es un hijo del diablo, pastor. Ya yo quisiera trabajar en la iglesia, pastor, porque la gente con la que yo trabajo, todos son mundanos. ¿Y tú de dónde eres, hijo? Extraterrestre. Hermano, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Quiere trabajar con puro cristiano? ¿Usted sabe que los que trabajan en la iglesia también se molestan?
¿Sabía eso o no? ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Porque cada uno tiene una personalidad. Cada uno tiene costumbres y malas costumbres. Y cada uno tiene una forma de ser que puede lastimar al que está a su costado. ¿Sabe lo que nos debe llevar a los creyentes a llevarnos bien siempre? ¿Sabe qué es? El amor de Cristo. Déjeme terminar. El amor de Cristo que yo debo manifestar a mis hermanos. No que yo debo demandar de ellos. ¿Está conmigo? Y eso también me lo enseñó la palabra de Dios. Entonces, cuando viene a mi mente un pensamiento que dice, ay, este no hace lo que yo le pido. Ay, este no. A mí Dios me ha dado un amor para amarlos a ustedes. ¿Está conmigo, iglesia? Así es que haga lo que haga usted, mi hermano. Yo lo voy a amar. ¿Está seguro, pastor? Estoy seguro. Te voy a amar, hagas lo que hagas. Voy a orar por ti. Señor, tómalo. Hermano, yo te puedo decir 1000 cosas y tú vas a cerrar tu oído a mi boca porque de pronto te caigo mal. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te habla, hermano, cuando Dios habla, hasta el diablo escucha. Y tú no eres el diablo. También vas a escuchar. Así es que prefiero, en vez de lamentarme y quejarme, mi fe me lleva a creer que Dios te va a hablar y que Dios va a tocar tu corazón, porque créeme, lo va a hacer. Yo soy la respuesta a las oraciones de mi esposa, ¿sabe? Y ella es la respuesta a mis oraciones. Ella oraba por un hombre hermoso, fuerte, valiente, inteligente. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Los que la captaron, chévere. Hermano, cada día hay una situación que tú y yo tenemos que enfrentar. Nick Vujicic, usted lo debe conocer, ha salido por televisión, un hombre que nació sin brazos ni piernas debido a una condición, a un síndrome que se llama tetraamelia. En su niñez sufrió burlas, rechazo, depresión profunda, tanto que incluso pensó en quitarse la vida cuando era niño e intentó quitarse la vida. ¿Sabe lo que impidió en un momento el que él se quite la vida? Dice que él estaba queriendo ahogarse boca abajo. Recuerda que no tiene brazos ni piernas, nada. Estaba boca abajo para ahogarse. Y se acordó en su papá y su mamá. Todavía era, creo que estaba recién entrando en la adolescencia, creo. Y se acordó de su papá y su mamá y el amor inmenso que ellos le tenían. Y dijo, si yo muero, mis padres van a sufrir. Y por eso se dio la vuelta. Pero eso no lo hizo, mi hermano, no lo hizo pasar las burlas que sus amiguitos. Usted sabe que cuando somos niños somos, hermano. ¿Sabe? Comenzó a creer. Él entendió el amor de su papá y de su mamá. Y entonces pudo entender que Dios lo ama. Comenzó a creer que su valor no dependía de su cuerpo, sino de Dios. Y que a pesar de cómo él estaba, Dios tenía un propósito para él. Escúchame, es por la fe que Dios lo ama, que él sabe que Dios lo ama, que Dios está con él, que Dios no lo ha dejado aunque está sin brazos, sin piernas, una situación que para muchos sería motivo para suicidarse y destruir su vida. Él logró entender que Dios lo ama y a pesar de cómo está, Dios tenía un propósito con él. Hoy en día, Nick Vujicic viaja por todo el mundo dando conferencias, ayudando a miles, yo diría millones de personas en todo el mundo que escuchan su historia, que escuchan sus palabras y de pronto pueden encontrar que Dios los ama también a ellos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué lo hizo enfrentarse a Nick?
¿Qué dardos le lanzó el enemigo a Nick? Rechazo, inferioridad, pensamientos de inutilidad. No soy nadie, ¿qué voy a poder hacer así? ¿Qué voy a lograr sin brazos, sin piernas? ¿Me dejo entender? Esos dardos no son sencillos, hermano lindo, pero la fe apagó las mentiras sobre su identidad. El enemigo quería convencerlo de que no tenía propósito. La fe le recordó que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Está conmigo? Iglesia, es la fe la que te va a dar la fortaleza para voltear la torta de la situación que estás enfrentando. Pero no te rindas, tienes que tomar la fe. Y la segunda cosa, ¿cómo es que la fe se convierte en nuestro escudo? Ya dijimos primero usándola, necesitas tomarla, necesitas decidir agarrar la fe. La segunda es creyéndola. Y creer significa accionar, obedecer. Muchas veces aún sin tener un total entendimiento de las cosas, pero necesitamos ponerla en práctica, necesitamos accionar, obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Muchas veces solo sabes el siguiente paso, no sabes cómo va a terminar todo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que por la fe Abraham obedeció cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, sal de tu tierra, agarra a la izquierda, anda de frente 20 kilómetros. No. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No te estoy mostrando nada, pero sal. Y muchas veces tenemos eso. Pero nosotros queremos, no, pero ¿a dónde voy a ir? Sería irresponsable de mi parte si me voy para un lugar que no sé dónde. ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos, mi familia? ¿Qué va a decir que soy un irresponsable? Hermano, la fe no se centra en irresponsabilidad. La fe se centra en una palabra que Dios te ha dado. La fe no anda buscando escapar las responsabilidades para nada. La fe se agarra de una palabra que Dios te ha dado. ¿Está conmigo? Pero tú y yo queremos caerle bien a todos. Queremos que los demás piensen bien de nosotros. Queremos que piensen que somos los mejores planificadores. No tengo nada en contra de la planificación por si acaso. Es necesaria, es buena, es útil, muy útil, necesaria. Pero mi hermano, no es porque te digan el gran planificador, es Dios va a hacer cosas en ti, no porque seas un gran planificador, sino porque le crees. ¿Cuál es la evidencia que le crees a Dios? Que accionas, actúas, te mueves en lo que Dios te ha dicho. ¿Está conmigo? Esa es la evidencia. Si tú dices, yo le creo a Dios, pero no te mueves en lo que Dios te ha dicho, hermano lindo, todavía estás en proceso de creer. ¿Quieres creer? Sí, yo te creo que quieres creer. Pero todavía no le crees porque no estás accionando. Y si accionas sin creer, dentro de ti va a haber un revuelco de cosas. Necesitas creerle primero a Dios y después accionar. ¿Está conmigo? Pero el creer no cambia. Cuando tú y yo le creemos, entonces nos movemos. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y aplicó la sangre de los corderos en los dinteles para que el destructor de los primogénitos no cayera, no los toque a ellos. Hermano, Moisés creyó en lo que Dios le dijo, que untando los dinteles con la sangre no iba a ser tocados sus primogénitos, y no fueron tocados solo los primogénitos de los egipcios. ¿Qué le llevó a hacer eso? La fe. La fe en lo que Dios le había dicho. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Porque no tenían fe. Porque Dios no estaba con ellos. Yo he escuchado muchos, yo mismo me he puesto, ay, qué bonito habría sido, ¿no? Pasar así en medio del mar, como el mar por aquí, acá, la pared así, y uno pasando en seco. Hermano, pasaron como locos ellos. No disfrutaron el momento, créanme. Estaban siendo perseguidos.
Solo Moisés le creyó a Dios. El pueblo siguió a alguien que le creía a Dios. ¿Está conmigo? Y cuando Moisés se paró y vio al ejército de Faraón y clamó a Dios, Señor, y mira lo que le dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor, mi vara. Levántala y manda que el mar se abra. Hermano, era como que Dios pensara que Moisés debía fluir en esto. Lo he guiado entre el mar y el ejército de Faraón va a venir. Bueno, Moisés tiene su vara y va a abrir el mar. Tú y yo no pensamos en esas cosas imposibles porque son imposibles para nosotros. Pero hermano, tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. Y por la palabra de Dios es que podemos actuar en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Los discípulos y Jesús en la barca, comienza la tempestad y estaba que se hundían y lo despiertan a Jesús y Jesús manda callar la tempestad y todo se sosiega, se tranquiliza. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Menos mal que me avisaron, chicos, porque si no. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Hombres de poca fe, ¿por qué temen? Dígame, ¿no era razonable que tengan miedo? ¿Era razonable que tengan miedo o no? Era como que Jesús esperaba que eso los lleve a los discípulos para que en el nombre de Jesús manden a callar al viento y a las olas. Pero no lo hicieron porque es imposible para ti y para mí. ¿Está conmigo? Hermano, la fe nos da ese escudo que el enemigo dice es imposible, no lo vas a lograr. Pero la fe dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Está conmigo? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso es que tú y yo podemos hacer lo imposible en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? Hermano, hay cosas imposibles que Dios ha diseñado para ti y para mí, para que tú y yo andemos en esas cosas imposibles. Cualquiera obedece, mi hermano, cuando todo tiene sentido. Cualquiera sabe seguir planos. Cualquiera sabe seguir planos. Bueno, cualquiera que ha estudiado los planos, ¿no? ¿Me dejo entender, iglesia? Cuando lo tienes todo clarificado, ¡uy! Chévere. Ahí paso. Sí, no me inclino ante la imagen. Después me van a meter al horno, no me voy a quemar, así que sobrado me le pongo pecho a pecho al rey. ¿No? Así que, ¿y ustedes por qué no se inclinan? No quiero, pues. ¿Por qué? Porque no. Y si quieren me meto yo al horno porque no me voy a quemar. Fácil, ¿no? Saber todo lo que va a pasar. No necesitas fe, porque ya sabes. La fe es cuando todavía no es evidente, pero en tu corazón, agarrado con Dios, sabes que Dios va a hacer algo sobrenatural. Iglesia, la fe aparece cuando no entendemos el proceso y aún así decidimos confiar en Dios. Y eso es un escudo, mi hermano, contra todo pensamiento conformista que no desea que la voluntad de Dios se haga. Josh Mueller era un hombre que decidió obedecer al Señor para levantar un orfanato en Bristol, Inglaterra, en un tiempo, mi hermano, en un tiempo de mucha necesidad. Él no tenía una cuenta bancaria llena de dinero para hacer un orfanato, ni tampoco tenía una relación de donantes que le aseguren cómo iba a llegar a fin de mes. Solo vio la necesidad, sintió el llamado de Dios para suplir esa necesidad y le creyó a Dios que Él lo sustentaría. ¿Sabe? La historia nos dice, esto sucedió en 1800 y pico, la historia nos dice que nunca se quedaron de hambre. Cuenta la historia, que esto es real, que un día no había comida para los niños, nada de pan, nada de leche. Amanecía el día y no había nada en la alacena. Sin embargo, Mueller reunió a todos los niños alrededor de las mesas, en el comedor,
con las cocineras y todo el personal, como cada día hacían antes de tomar desayuno. Y sentados les dijo, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y levantó las manos y dijo, gracias Señor por los alimentos que nos das. Gracias por tu provisión, Señor, porque nunca nos has dejado. La historia nos dice que ni bien George Mueller dijo amén, tocaron la puerta del orfanato y era el panadero que les dijo, algo me levantó en la madrugada y me dijo que tenía que traer pan hoy. Dejó el pan, salió y no había terminado de salir cuando volvieron a tocar la puerta. Y era el lechero. Le dijo, señor Mueller, se me malogró la carreta. Si me quedo aquí hasta que termine de arreglarla, la leche se me va a malograr. ¿Le servirá a usted la leche? Y ese día comieron como todos los días. Tomaron su desayuno como todos los días. Porque Dios es fiel. Mi hermano, los dardos de fuego que Mueller tuvo que enfrentar le decían que no iba a haber comida. El temor, mi hermano, la ansiedad, la escasez, le decía, hoy no comen todos estos niños. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre levantar un orfanato sin una relación de apoyo, de gente que te dé para asegurarles a estos niños su alimentación? ¡Qué irresponsable que eres! ¿Sabes? Si Mueller hubiera esperado hacer esa relación de donantes, nunca habría levantado el orfanato. Pero George Mueller, obedeció al llamado de Dios. Y entendió que Dios lo iba a sostener. Y Dios movió el corazón de hombres y mujeres, de ricos, pobres y de gente que podía dar algo para que cada día hermano, llegó a tener más de 3,000 niños en ese orfanato. Empezó con 30 y terminó con más de 3,000. Y siempre el Señor supliendo. Mueller tomó, mi hermano, la fe y reunió a todos y apagó los dardos de fuego del maligno que le decían, hoy no comerán, eres un irresponsable, no hiciste la lista de donantes. Pero él se agarró de la fe y el Señor no lo defraudó, porque el escudo de la fe te protege totalmente. Esto es apagar los dardos de fuego del maligno. La fe no niega la realidad, iglesia. La fe no niega tus pensamientos. La fe no niega lo que sientes. La fe decide que las promesas de Dios son más seguras que tu realidad, que tus pensamientos y aun que tus emociones, que lo que estás sintiendo. La palabra de Dios, las promesas de Dios son más seguras y eso lo decidimos por fe. Amén, iglesia. Yo no sé lo que estás pasando ahora, pero el Señor me dice que tú y yo necesitamos decidirnos tomar el escudo de la fe, tomar la fe y comenzar a ponerla como escudo. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Necesitas practicar con ella. ¿Está conmigo, iglesia? Cierra tus ojos, por favor.